Bien amigos, ¿cómo están? Ya saben, mi nombre es Freddy Rojas Choquehuanca. En esta vez vamos a hablar sobre la resolución ministerial 176, publicado el 24 de abril del año 2020, que trata sobre la distribución de los alimentos Caliwarma y la distribución de los cuadernos de trabajo mientras dure la educación en distancia. Veamos, ¿qué dice, qué resuelve esta resolución ministerial? En el artículo 1 dice: disponer que los comités de alimentación escolar conformados para la atención del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma en las instituciones y programas educativos a nivel nacional durante la prestación no presencial del servicio educativo del año escolar 2020 gestionen el servicio alimentario conforme al numeral 9.32 del protocolo para la gestión del servicio alimentario. Este protocolo está dado por Mindis, ¿no? Entonces, al final de leer esta resolución ministerial, vamos a tocarlo en qué consiste, paso por paso, el protocolo, que es muy importante que todos conozcan. Entonces, está disponiendo la distribución, ¿no? Que el Caliwarma, este comité, distribuya los alimentos que le corresponden a los estudiantes. En el artículo 2 nos dice aprobar las orientaciones para la entrega de los cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes. Entonces, y aquí nos dice que debe distribuirse en la educación básica regular, ¿no es cierto?, durante la prestación no presencial del servicio educativo. Y la misma que está aquí, y vamos a revisar cómo lo van a distribuir. En el artículo 3 nos aprueba, dispone que las comisiones de gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura, que es este comité el que distribuye los cuadernos, sea nombrado en forma excepcional por 3 miembros. Uno de los miembros preside el director de la institución educativa. El segundo miembro, un representante de los padres de familia. Y el tercer miembro sería un docente o un personal administrativo, pensando que todas estas personas se encuentren cerca de la institución educativa y puedan hacer realidad la distribución por única vez de los cuadernos de trabajo a las familias de nuestros estudiantes. Entonces, y que se distribuya, nos dice, en los niveles de inicial, primaria y secundaria. En el artículo 4 dice que va a aprobar las siguientes disposiciones. La que vamos a enumerar son disposiciones complementarias y excepcionales a fin de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades de los comités de alimentación escolar y de las comisiones de gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura. Aclaramos que esta gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura es para distribuir los cuadernos. ¿Cuáles son estas disposiciones? Veamos. En el 4.1 nos da la primera disposición, que el director de la institución educativa, ¿no?, o quien ejerce esa función en cada institución educativa, bajo responsabilidad y por razones debidamente sustentados, puede delegar la presidencia de estos comités, ¿no? ¿Por qué razones? Únicamente en los casos en que se vea impedido, ¿no?, de ejercer el cargo de presidente. ¿Y cuáles son las casuísticas que le pueden impedir ser presidente? Dice por motivo de caso fortuito. ¿Y los casos fortuitos a qué se refiere? Se refiere a que no puede llegar, por ejemplo, a su institución educativa, porque de repente es un director de provincias y no hay transporte para llegar al colegio. Entonces no puede ejercer el cargo de presidente, por ese caso fortuito. O por fuerza mayor, de repente, porque es persona vulnerable, de repente ya sabemos, tiene más de 60 años, por lo tanto es vulnerable y es a la enfermedad, al contagio de coronavirus. O porque sufre alguna enfermedad, ¿no?, como por decir asma o
diabetes, ¿no?, que puede estar bajándole la defensa, entonces son personas vulnerables. En esos casos, entonces, tiene que delegar la presidencia a otra persona, ¿no es cierto? Veamos a quién debe delegar. Aquí le dan un orden para que pueda delegar. En esos casos, ¿no?, ¿a quiénes podría delegar? Como primera alternativa, puede delegar al secretario o alguno de los vocales del Comité de Alimentación Escolar. Entonces, dentro de su comité hay un secretario, hay vocales, entonces a uno de ellos puede elegir para delegarle como presidente. De no haber un secretario, un vocal, tendría que delegar al subdirector designado, siempre en cuando que el subdirector designado puede estar pues cerca de la institución. De no haber, tendría otra alternativa, delegar a un personal docente nombrado de mayor escala magisterial. De no haber, tendría otra opción, delegar a un personal docente contratado con trayectoria no menor de 2 años. De no haber, podría delegar a un personal administrativo nombrado que ejerza un cargo de responsabilidad. De no haber, por último, podría delegar al promotor educativo comunitario reconocido por la UGEL. Entonces ese es el orden de alternativas para delegar, ¿no?, la presidencia a fin de que pueda distribuirse los alimentos y los cuadernos. En el 4.2 nos dice, ¿cierto?, en el caso de que las instituciones educativas a la fecha de la publicación de esta norma no cuente con director designado o no tenga director encargado, entonces le dice que corresponde al director de la UGEL o al director regional de educación, ¿no?, que tiene que adoptar alguna de estas acciones excepcionales. ¿Cuáles son esas acciones excepcionales que tendría que hacer? Entonces, tanto el director de UGEL o director regional de educación, en este caso yo creo que todas las UGELs tienen su director de UGEL. En ese caso, como primera prioridad, es que tiene que disponer, ¿no?, que la presidencia del Comité de Alimentación Escolar y del otro se distribuya de acuerdo a lo que hemos leído el anterior. Es decir, al secretario, a alguno de los vocales del comité, al subdirector designado, sino a un personal docente nombrado, a un personal docente contratado, etc. Los pasos que hemos leído anterior. De no poder realizar esa acción, tendría otra alternativa, el director de la UGEL. Entonces, puede delegar, ¿no es cierto?, puede delegar que al director o coordinador de la red a la que pertenece la institución educativa. De no haber un director o coordinador de la red, se puede delegar, ¿no?, al presidente de la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Yo creo que toda institución educativa tiene presidente de padre de familia. Entonces, de no haber tanto la A, B, en la C dispone que se puede delegar al presidente de padre de familia. De no haber un presidente de padre de familia, va a tener que delegar a un especialista de la unidad de gestión educativa de su UGEL. No hay presidente de PAFA, entonces al especialista. Y debe considerar primero que el especialista sea del área pedagógica o, en su caso, del área institucional, y si no hay, del área administrativa. Entonces así se estaría solucionando para que distribuyan, ¿no? Ya les vuelvo a decir, tanto los alimentos como los cuadernos de trabajo. De no poder delegar a ningún especialista, tendría que ejercer el funcionario o servidor que determine el gobierno local del ámbito. Es decir, por ejemplo, hay un alcalde del lugar y designa, digamos, a un regidor. O de repente hay un teniente gobernador, entonces al teniente gobernador, alguna autoridad local le delega, ¿no? Especialmente en los colegios rurales tendría que delegarse a los tenientes gobernadores. En cada población existe un teniente gobernador. Entonces, podría colaborar, ¿no?, haciendo la distribución. Todo esto porque de repente ninguno de los anteriores puede llegar para la institución, es muy alejado, es un anexo. Entonces tendría que ser el más indicado el teniente gobernador.
En el 4.3 nos dice, en el caso de las instituciones educativas unidocentes, que indudablemente un solo docente hace de director y de docente, ¿no es cierto? En ese caso, como no puede llegar la directora, el director de la UGEL lo que tiene que hacer es hacer las acciones excepcionales establecidas en la B, en la C, la D del numeral 4.2. Es decir, finalmente va a tener que delegarlo al teniente gobernador, de repente como última alternativa en cada población. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de colegios unitarios es difícil que llegue pues su director, estará en la ciudad, está lejos. Pero sí, si hay algún director que está cerca de su colegio, entonces tiene que asumir, no necesita delegarse, ¿no? En el punto 4.4 nos dice, en el caso de instituciones educativas que no hayan conformado su comisión de gestión de recursos educativos y mantenimiento, no hayan tenido, ¿no? Entonces el director que haga sus veces, ¿no?, que está, digamos, tiene que delegar igualito, de acuerdo al 4.1 o 4.2. Finalmente, en el 4.2 dice que se puede designar algún miembro de la comunidad. Entonces, el director de la institución educativa. Y aquí el artículo 5 dice que la Dirección Regional de Educación y las unidades de gestión educativa local supervisan el cumplimiento, ¿no?, de la presente resolución bajo responsabilidad. En otras palabras, se tiene que garantizar la distribución de los alimentos de cal y guarma y la distribución de los cuadernos de trabajo. Ahora veamos lo que nos dice el protocolo. Es importante conocer, si ya sabemos quién va a distribuir, tiene que cumplir, especialmente para distribuir los alimentos de cal y guarma, el siguiente protocolo. El protocolo es grande, pero nos dice la norma, el punto 9.3.2, gestión del servicio alimentario en estado de emergencia. Vamos a conocer esa parte que debe cumplirse. Entonces, nos dice que en estado de emergencia ya saben que debe estar en un determinado ambiente adecuado, ¿no?, los alimentos según normas vigentes. ¿Cuáles son los alimentos que se encuentran en el caso que se encuentra en institución educativa? ¿Qué va a hacer? Antes de iniciar la distribución de alimentos, el Comité de Alimentación Escolar tiene que revisar el acta de entrega y recepción de alimentos. Entonces, da a entender que cada mes Cal y Guarma va a entregar a la institución educativa alimentos. Entonces, tiene que revisar tanto la entrega y recepción de alimentos y la existencia de los alimentos en la institución educativa. Luego, debe verificar que los alimentos se encuentren en buen estado, ¿ya?, que no tenga abolladuras, que esté pues sano el alimento. En caso de que se encuentre que los alimentos no cumplan con las características antes mencionadas, deben ser separados a otro ambiente distinto del almacén. Y debe levantarse un acta, ¿no?, donde diga, estos alimentos no se van a poder distribuir y se está separando porque está en mal estado o ha vencido su fecha. Ahora, para el caso que se realice la distribución de alimentos para preparación y consumo en el hogar, ¿no?, eso es lo que corresponde ahorita en educación a distancia. Entonces, para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, en caso que se cuente con alimentos entregados el año anterior, se puede entregar, siempre y cuando que no esté las fechas vencidas. 2. Si una familia tiene uno o más hijos, cada familia debe recibir la cantidad que le corresponde por cada uno de sus hijos. Entonces, el número total de paquetes que van a tener que elaborar son calculados de acuerdo al total de usuarios registrados. Pero si mediante la matrícula ha aumentado, los escolares tienen que distribuirse a todos. Entonces, tiene que tomarse en cuenta la cantidad de escolares matriculados. En el 4 nos dice que debe habilitarse puntos para lavado de mano con agua y jabón para las madres o padres apoderados que ingresan. ¿Con qué recursos? Bueno, se está, creo, aperturando que tomen los recursos de mantenimiento, ¿no?, para la compra de kits. Entonces deben comprar jabón y aperturar, ¿no?, un lugar para que tanto al entrar y al salir se laven la mano.
y asimismo compren los implementos. También se puede recurrir a las APAFAS, si es que hubiera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de salubridad. 5. Nos dice, los integrantes del CAE deben identificar los grupos a los que pertenecen los alimentos recibidos, de acuerdo al anexo 2. Hay que ver qué alimentos se reciben. También debe identificar las cantidades, ¿no? Y según el periodo de atención, entrega regular ampliado, ver anexo 3. Entonces, da a entender que, por ejemplo, este mes, al próximo mes, les van a distribuir de acuerdo a la cantidad de los alumnos que reciben el alimento en el mes anterior. Además, nos dicen el 7, deben solicitar, ¿no es cierto?, al monitor de gestión local de Caliwarma, las cantidades de medidas caseras, cómo van a hacer las unidades, cómo van a distribuir, ¿no? Que les dé una orientación de distribuir esos paquetes, prácticamente son paquetes de alimentos para que entreguen a los padres de familia de los niños. Debe garantizar la distribución equitativa, dice, ¿no? Debe minimizar el fraccionamiento, la manipulación excesiva, porque puede contaminarse los alimentos. En el 8 nos dice, el Comité de Alimentación publica en la puerta de la institución educativa la cantidad de alimentos que va a entregar a cada niño, lo que corresponde a cada niño, ¿no? Y asimismo debe evitar que se aglomeren, si es posible. Creo que debe tomar el ejemplo de hacer los circulitos, ¿no? Que se haga círculos cada 2 metros, a fin de que avancen círculo en círculo y no se aglomeren. El CAE indica a las madres y padres apoderados de los usuarios que deben ir a recoger ¿qué? Portando ¿qué? Debe tener el DNI de la madre o padre o apoderado. Debe tener el DNI del usuario o el usuario, o sea, del DNI del niño o la niña. Debe ir con recipiente o bolsa limpia para recibir los alimentos. En el 10 nos dice, el CAE habilita mesa o otro tipo de mobiliario para la distribución de los alimentos. Indudablemente que tienen que estar limpios y desinfectados. Los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa, mandil, tapaboca, cubre cabello y guantes. ¿Quién va a poner esto? Ya les he dicho. Una opción es que saquen el recurso de mantenimiento y se compre el kit de limpieza y consideren todo esto para los comités. O también pueden pedir a las APAFAS que colaboren en proporcionar a la comisión, ¿no? No deben tener adornos personales ni joyas, ya. Aquí hay que verificar que estén con manos limpias, sin esmalte, sin pintarse las uñas, etc. En el 12 nos dice que la madre o apoderado participa en el recojo de los alimentos, también deben estar con protector, ¿no? Con tapaboca, mascarilla. En el 13 nos dice que una vez que la madre o apoderado se encuentre en el interior de la institución educativa, debe lavarse la mano al entrar y también debe desinfectarse con alcohol en gel. Entonces, todo esto tiene que organizar el Comité de Alimentación. En el 14, los actores sociales pueden participar durante la distribución de alimentos, es decir, el teniente gobernador, los gobernadores, los subprefectos, las autoridades, ¿no? Tanto municipales o políticas, pueden participar verificando que se realice de manera transparente y equitativa, ¿no? La distribución. Y cualquier anormalidad deben comunicar, ¿no? a Caliwarma para que haga la investigación correspondiente. En el 15 nos dice distribuir los alimentos considerando las cantidades medidas caseras que se les ha proporcionado, ¿no? Se verifica la entrega al padre o la madre apoderado. Cada usuario, ¿no? Debe recordar que los alimentos entregados por Caliwarma corresponden a la alimentación de los usuarios y las usuarias. En el 16 nos dice llevar un registro de la entrega del padre apoderado a cada usuario. Entonces, tiene que hacerse un registro, firman el registro, ¿no? En el caso de registrar los saldos de alimentos en el almacén y de sobrar, tienen que registrar qué está sobrando, cuántos hay saldos, ¿no? En el 18, el Comité de Alimentación debe contar con un padrón, dice, registro control, donde figuren la cantidad de cada alimento entregado por cada usuario y usuaria, debiendo el padre apoderado encargado de recojo firmar, tiene que estar con la firma del que recoge. En el caso, finalizar la distribución, ¿no?
debe levantarse un acta, ¿no?, de distribución de alimentos y deben firmar todas las personas que hayan participado en la entrega de sus alimentos. En el 20º nos dice, en caso de que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos no vaya, o sea, no vayan a recoger, entonces el alimento se tiene que guardar en el almacén para entregar posteriormente. En el caso que se requiera realizar alguna consulta, los integrantes del CAE deben solicitar asistencia al monitor de gestión local de Cali Guarma. Entonces, hasta aquí, amigos, espero que les sirva esta información que se le está dando para distribuir los alimentos de Cali Guarma y distribuir los cuadernos de trabajo. Y se haya aclarado muchas dudas, muchas inquietudes que tienen los directores hasta el momento. No se olviden apoyarme con una suscripción. Será hasta la próxima vez.